súper emocionada porque estamos delante de la casa de Olivia Revueltas y hoy vamos a cocinar con Angélica un plato tradicional mexicano que yo no conozco. Vamos a hacer mole. Me han dicho que es un plato que está buenísimo, así que lo dejamos en manos de Angélica y estoy súper emocionada porque vamos a cocinar en una cocina típica mexicana, que yo nunca he estado en ninguna, así que os invito a que me acompañéis y vamos a pasar un día súper emocionante, así que aquí tenemos a Angélica. ¿Cómo estás? Hola. He estado diciendo a la gente que hoy nos vas a hacer el plato tradicional mexicano. Mole. Mole. Sí, es una salsa para acompañar cualquier tipo de carne. Es una delicia. ¡Vamos! Mira, Olivia. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muy Qué bien. linda criatura. Gracias ¿Cómo te por va? invitarnos. Ay, qué guapa. Qué Mirar, guapa. aquí tenemos a Sí, Olivia Revueltas. encantada. En su Público casita. precioso. Esta es su casa. Esta criatura es una gran pintora y un excelente ser humano. Gracias. Pásenle, Claro. por favor. Esta es su casa, vengan público. Aquí decimos en México, pásenle a lo barrido porque regado ya está. Olivia, te trajimos un vinito. ¡Ay, qué amable! No es español, es Muchas- argentino, pero ¡Ay, luego lo bebimos un qué poquito. bueno! ¡Viva América Latina! Sí, claro que sí. Wow, mirar esta cocina mexicana con estilo español, parece un poquito andaluz, ¿no? Me recuerda a los azulejos que podríamos ver en España y es impresionante. Yo pedí para este capítulo, le dije a Angélica, por favor consígueme una cocina mexicana. Parece que nos hemos desplazado en el tiempo. Angélica me dijo, oye, tráete tu mandil, ¿no? ¿Mandil? Mandil, ajá. Y yo no tengo mandil. Y me ha traído uno de Frida Kahlo, nuestra querida Frida Kahlo. Sí, Gracias. te tenía que recibir con Frida Kahlo. Bien mexicano, claro que sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Mole con pollo y arroz a la mexicana, que es uno de nuestros platos tradicionales mexicanos. La comida mexicana se inscribió en el año de 2010 en la UNESCO como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad. Me salió completo. Tenía que ser una comida que tuviera tres características: la ancestral, que fuera también actual, y que los ingredientes sean autóctonos. Así que es patrimonio. A nosotros nos gusta todo tipo de comida, así que yo ya tengo hambre y vamos a empezar a Hay que cocinar. probar. Vamos a preparar las cositas. Angélica es mi maestra y le digo, Angélica, ¿qué hago? Fíjense, son todo. A Me ver. parece que lo voy a disfrutar el mole, pero no lo voy a hacer en mi casa. Tiene mucho trabajo. Una vez el director de la Orquesta Sinfónica de San Antonio me decía, Olivia, ¿cómo hago el mole? Le dije, mijito, eso es verdaderamente heroico, hacer mole. Pero sí hay que tener un tiempo preciso para que no se vaya a quemar. Cuando vinimos a Ciudad de México, todos los mercados, pasta de mole y mole de colores diferentes, claro, Sí, es para sí. evitar hacer todo esto, ¿no? Exacto. Pues tal vez yo compro la pasta de mole. Ah, sí. Las recetas antiguas decían, lo fríes y le rezas 3 Padres Nuestros y ya está. Ya. Es muy virreinal el producto. Fue un cambio muy poderoso que vinieran los españoles. Vamos a ver, mis hijas. Esto es... Aquí está. ¿Cuál quieres? ¿Esta? Ajá. Pero estas las compré en el mercado de San Joaquín. Son robustas y son para fiestas. Ajá. Para hacer un arroz o el mole. Estas son las piñatas típicas mexicanas, ¿no? Sí, la influencia española. Son los 7 pecados capitales y por eso vas y le pegas para que los pecados capitales se vayan. No sabía. ¿De verdad es eso? Ah, no claro, sabía. sí, mi Es amor. que en España no tienen. Los 7 pecados Ajá, capitales. pero sí se pega a la piñata. Ya con el tiempo ha decantado y ya se pega a muñecos y Ya. a cosas que no tienen Sin nada que ver. ver. Freír la tortilla. Todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestro mole los tenemos que freír. Qué bien huele, ya se empieza a sentir el olor. ¡Ah! El plato de mole lleva todos estos ingredientes. Y creo que nos estamos quedando cortos.
Son una cantidad de especies, semillas y chiles que se combinan para hacer este plato tradicional mexicano. El ajo, la cebolla. Aquí veo 3 tipos de chile diferentes. Así es. ¿Cómo se llaman? Chile ancho, chile pasilla y chile mulato. Chocolate puro, canela, almendras, nueces, sésamo, Comino, pasas. plátano macho. 48 horas más o menos en hacerlo. El mole puede ser para una boda, un bautizo, una gran fiesta, o para poderlo comer en el día a día en una casa. ¿Te lo hacía tu mamá de pequeñita? Sí, mi madre lo hace y lo hace desde el principio. Pone a secar los chiles. Se hace también ese proceso. Así es. ¿Esto pica? No. Lo que pica es la semilla, lo de adentro. Voy a probar una semilla, ya así me despierto un poco. Pues vamos a ponernos manos a la obra a cocinar. Vas a poner una taza y media. Una taza y media. Esto va a ser porque el mole va acompañado de frijoles y de arroz, ¿no? Arroz a la mexicana. Ese no lo conozco yo. Qué ganas de probar ese mole. Si os fijáis, los capítulos acaban siendo de comida siempre. Yo tengo que probar todos los platos, dicen que hay muchísimos platos. Angélica, ¿es cierto que platillos mexicanos puedes estar todo un año sin repetir ninguno? Así es. Paquito de Rivera, jazzista cubano, ama la cocina mexicana. Bueno, más bien la comida. Y dice que en México se puede comer un plato diferente los 365 días del año. Tenemos tantas regiones y cada región tiene sus propios platillos tradicionales que tenemos para todo el año. Eso es lo que me gusta, ¿ves? Puedo hacer 365 vídeos que no los repito. Angélica, si quieres esto lo hago yo. Voy a hacer que hago algo, porque si no, no hago nada. Porque el mole sí hay que moverlo un buen rato. ¿Cómo es el arroz a la mexicana? Y le quitamos un poquito del almidón y luego lo ponemos a freír. Le ponemos un poquito de cebolla y ajo. Se tiene que freír hasta que quede como doradito. Se le pone jitomate y se le agregan verduras. Claro, el vuestro está todo fritito, está muy bueno. Así es. Al día siguiente. Y entonces está listo para que se combine. Después de moler todos los ingredientes, ya queda como una pasta de mole, ¿no? Wow, tiene una diversidad de olores. Ahora esto se tiene que poner aquí. Vamos a ponerlo. Y se empieza a notar los aromas de la cantidad de ingredientes que lleva el mole. Sobre todo huele a chocolate, ¿eh? Y a chile. Ahí hay que deshacerlo. De hacer así, ¿eh? Así es. Ok. Mónica, hazlo bien, ¿eh? Que tenemos mucha hambre. Estoy feliz. Siempre que hay comida por en medio, la menda lerenda está feliz. ¡Qué bien huele! La importancia del mole es el tiempo del sazón. ¿Cuándo sabes que está hecho la pasta de mole? Los aromas te lo van a decir. Ah, sí, claro, pero yo huelo muy bien ya. Hay que tenerle un poquito de paciencia. Sí, sí. Y girar. Ok. Se tiene que ¿Así? hacer una pasta. ¿Así? Así es. Ajá. Ok. Mira, te digo para qué. Haces brazo, ¿eh? Sí, haces brazo. Primero se fríe toda la mezcla, un buen rato haciendo esto. Ya vamos a empezar a agregar el caldo de pollo. Hay que mover hasta que todos los ingredientes se combinan, se cocinan y se unifican. Vosotros no lo notáis, pero yo ya estoy salivando y huele. Por el mole. Esto es lo que yo conozco, claro, cuando te lo sirven en el plato. Si lo hago mal el movimiento me lo dices. No, estás perfecto. Ok. Y ve cómo ya empieza Sí. a burbujear. Sí. ¿Se puede probar aún o qué? ¿Puedes probarlo? Claro. Es que Angélica, tengo que Puedes probarlo. probarlo. Esperas a que enfríe un poquito porque está caliente. Wow. Y haces eso. Tanto darle vueltas, ya me apetece probar. ¿Vale? 2, me cayeron 2. Angélica, está buenísimo. Qué buena idea tuviste de hacer mole. Ahora vamos a triturar el tomatito y un poquito del caldo que ha hecho Angélica de verduritas y de pollo. Angélica está con el mole. Pues estoy súper contenta de estar aquí haciendo este platito típico mexicano y en esta cocina que es muy mágica, Olivia, de verdad.
Y ahora el arroz se va friendo. Para que nos quede doradito. Tú no puedes comer mole. Lavar los limones para preparar el agua. Ah, claro. Vamos a hacer una de las aguas que se hacen aquí, que va a ser de limón con chía y un poquito de azúcar. El arrocito ya está medio doradito y ahora ya el tomate. Este arroz me lo voy a hacer en casita, ¿eh? Tiene una pinta. Ahí va el mole, ¿eh? Llevamos 2 horitas. Vale, ¿esto quieres que le dé vueltas? Sí, hay que moverlo un poquito. ¿Qué? Con cariño, me dice Angélica. Vale, entonces estamos ya con el tomatito del arroz a la mexicana, el mole que queda poquito. ¿Qué faltaría? Los frijoles Los que vamos a sazonar. Le vamos a poner una ramita de pasote. Es una hierba aromática muy de acá. Ok, listo. Y aquí vamos a preparar los frijoles. Aquí tenemos la manteca. Le vamos a poner un poquito de cebollita para que se fría. Los frijolitos. Esto como nada más va a ser un pequeño acompañamiento. Ajá. Ponen poquitos A un lado, a un lado. con el arroz y con el pollito, con el mole. A 2 manos. Y porque no tengo otra mano, ¿eh? Si no también. Epazote. No lo había escuchado nunca. Y esto es lo que le da Es bien el... aromático, ¿cierto? ¿Ya? El pasote es muy delicioso. Tomas una tortilla, le pones queso y epazote y es una delicia. Ay, una quesadilla. Quisiera hacer unos frijoles refritos. Como entradita vamos a poner unos sopecitos, porque la tortilla tiene muchas variantes. La tortilla la ocupamos para la comida, pero si la doblamos es una quesadilla. Y si le enrollamos es un taco. Si la doblamos y le ponemos encima salsa es una enchilada. Y si es más larguita es una flauta. Y si la tostamos es una tostada. Y si hacemos triangulitos son totopos. La tortilla, que nosotros la conocemos como fajita. La cantidad de cosas que se pueden hacer con la tortilla. Vamos a hacer ahora frijolitos refritos, un poco de manteca, cebollita, frijoles. ¿Y esto para qué es? Machacar los frijolitos hasta que se hagan chinitos, Chinitos es pasta. como una pastita, así. Ajá. Esto le vamos a poner a los sopes. Sopes. Ahora descubriremos qué son los sopes. Es un chilito cuaresmeño y se pone a hervir para que suelte un saborcito, pero sin que tenga un picor. Está la tortita un poquito más gorda. Más gruesa. Y se pellizca a los lados para que contenga en esta parte de aquí el guiso que le vamos a poner, que en este caso van a ser frijoles. Tiene que cocinarse bien de aquí adentro, freírse un poquito. Ajá. Has hecho la cebolla dentro. Dentro del molcajete. Ok, vamos a hacer también guacamole. Mira dónde ponen el guacamole. Esta piedra volcánica es una escultura, que son cosas que se utilizaban en época prehispánica. Aguacate, cebolla, cilantro, limón, que le vas a poner tú. Y un poco de chile le has puesto también, ¿eh? Que eso no lo has dicho. Ya nada más le ponemos un poco de sal y ya. Ahí tenemos nuestro guacamole. Vamos a ¿Cómo? montarla. Los sopes. Tú ¿Sí? los montas. ¿Yo lo ¿Te hago? parece? Sí. Va. Un poquito de aguacatito, así que es. ¿Así que es sería? A plan maestro. Para que cuando tú lo degustes te lleguen todos los sabores. Ya eres tú una mexicana cocinera. Ahora vamos a ponerle toda esa cebollita y quesito. Y la lechuga arriba. La lechuga arriba. Mira, vamos a rebanarle y le ponemos una rodajita ahí en medio. Y entonces ya tenemos verde, blanco y rojo. Wow. Bien mexicano. ¡Tarán! Ya tengo hambre, yo me lo quiero comer ya. Este se lo traje a usted, la tarta de 3 quesos, hecha con harina de almendra. Tiene queso azul, tiene queso Filadelfia y tiene queso mascarpone. Para compartir traje el pancito de elote. Ya tenemos los sopes preparaditos y vamos a ponerlos en la mesita. ¡Wow! Yo no la había visto. Espectacular esta mesa. De verdad, la vajilla. Cada plato es diferente. Impresionante. Qué sillas. Se le pone encima al ¿El mole? Ajá. Ya queda poquito, ya estamos a punto de montar el plato.
Ya queda poco para comer, ya queda poco para comer. Vamos a hacer unos pastelitos de arroz. Angélica me hace el honor de darme todas las cositas para que yo monte el plato. Simplemente voltear. Sí. Arroz a la mexicana. Le ponemos con un toquecito. Toquecito de cilantro. Una pieza de pollito. Con los frijoles. Con epazote. Y ahora pondremos el mole por encima. Encima del pollo. Angélica se ríe de mí. A la ajonjolí. Pues ya tenemos nuestro platito montado y vamos a probarlo a la mesa. Estamos todos esperando de probar esta increíble comida que nos ha hecho Angélica. ¡Bravo! Vamos a darle un aplauso. Muchísimas gracias, Angélica, de verdad. Tan elaborado y tan lo vamos a disfrutar, tan delicioso. Sí. Con mucho cariño. Sí. Ay, muchas gracias. Pues otro aplauso. Oye, pues va. Pues adelante. No, Oli. adelante. Claro que sí. Y esta mesa tan linda. Sí, de verdad, Olivia. ¿Un sopecito? Claro. Voy a probar el sope. Mirad. Uy, qué bueno. Buenísimo. ¡Bebemos España! Chichín. Por estos platos que nos has hecho. Voy a probar el molecito con el pollo. Buena pinta. Está buenísimo. ¡Bravo! Está buenísimo, Angélica. Qué bueno, de verdad, felicidades. Pan de elote, donde estamos integrando el ingrediente principal, que es el elote, el maíz que nos representa. Vamos a probarlo. Acompañado de un rompope que hice. ¿Y este rompope qué es? Es Sí, está crema de almendras, vainilla, yemas de huevo. una maravilla. De verdad. Es para mí. Le pones nuez moscada y a hervir a la leche. Qué Y moviendo, receta. moviendo. Deja-